llamamos nosotros la doctrina del Espíritu Santo, ¿no? Más conocida en lo que es el estudio teológico como neumatología. ¿Y por qué vamos a tratar este tema? Bueno, en la actualidad hay mucho de conocimiento en cuanto a esta doctrina, ¿no? Que es, por supuesto, una de las doctrinas fundamentales que hay en la Biblia. Este tipo de enseñanza es inamovible y no se puede negociar. No es que haya sido el invento quizás de alguna congregación o el invento de algún hombre. No, esto está plasmado en las Sagradas Escrituras y así es como el Señor lo ha dejado establecido. Por ese motivo decimos nosotros que esto es una doctrina totalmente inamovible. Pero lamentablemente en estos tiempos se desconoce por completo o parcialmente lo que es la doctrina del Espíritu Santo. Tal es así que en muchos de los casos, por intentar explicar sin escudriñar y estudiar más profundamente este tema, se han hecho muchas herejías, ¿no? Y muchas falsas enseñanzas. Tenemos nosotros lo que llamamos el abuso del Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, hay algunas organizaciones religiosas que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, ¿no? Que es una fuerza controlada por Dios o de Dios, ¿sí? Que se usa para llevar a cabo diversos propósitos, que se puede comparar con la electricidad, una fuerza que puede usarse para una gran variedad, ¿no?, de cuestiones que según estas denominaciones, estas organizaciones dicen. Pero ¿cuál es el problema? Quizás muchos de los que están ahí, simplemente porque le han enseñado de esta manera y bueno, le han creído y ven que tiene cierta lógica desde el punto de vista de ellos, ¿no? Pero cuando vamos a la escritura nosotros vemos que no es así. En ninguna parte encontramos nosotros que el Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios. Todo lo contrario, vemos nosotros que el Espíritu Santo sí es una persona, tiene personalidad. Por eso vemos nosotros, como vamos a estudiar, en diferentes textos bíblicos, donde vemos al Espíritu Santo que tiene emociones que solamente un individuo, una persona, valga la redundancia, tiene esa personalidad. Hermano querido, la electricidad, porque esto es como se compara lamentablemente en estos lugares al Espíritu Santo, como una fuerza activa, como una electricidad que puede mover diferentes tipos de motores, diferentes tipos bueno, de cosas, ¿no? Pero que no tiene voluntad, no tiene voluntad, no tiene inteligencia, es una electricidad y necesita sí o sí de alguien, de una persona inteligente, que lo pueda conectar esa corriente eléctrica como un interruptor de nuestra casa, prender y apagar la luz, ¿no? Mientras que nosotros en la Biblia, y esto es lo que Dios mediante vamos a estudiar también, vemos que el Espíritu Santo tiene lo que es voluntad propia, inteligencia, incluso hasta tiene sentimientos que una corriente eléctrica o una fuerza activa no lo puede tener. Bien, dijimos entonces nosotros que este estudio se va a llamar neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo. ¿Y qué es esta palabra neumatología, que suena un poquito extraña quizá, ¿no? Bien, esto se deriva de la palabra neuma, que significa, presta atención, espíritu, aliento, viento, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que entender nosotros a la palabra neumatología como que es la doctrina del Espíritu Santo. Y esto, por supuesto, como ya hemos dicho, es totalmente bíblico. Así que eso hay que anotar, hay que acordarse para que podamos hablar correctamente y de manera teológica
lo que es la doctrina bíblica de la neumatología, el estudio del Espíritu Santo, ¿sí? Tenemos nosotros un texto bíblico como para empezar ya con estos estudios allá en Juan. Vamos a Juan, el capítulo 3 y el versículo 8, que dice lo siguiente: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Acá vemos a nuestro Señor Jesucristo como Él está dando un ejemplo de lo natural, de cómo sería este Espíritu Santo, ¿no? Es como el viento. Podemos nosotros quizás sentir el viento, pero no vemos, no lo podemos percibir con nuestra vista, ¿no? El Espíritu Santo, dice el Señor, que es así también, ¿no? Algunos datos como para que tengamos en cuenta nosotros, solamente, y entre comillas la palabra religión cristiana es la única que tiene el Espíritu Santo. Y yo le digo entre comillas porque tenemos que recordar que hay muchos que se autodenominan también cristianos y no lo son, por supuesto, ¿no? Podemos ver nosotros a la clara, bajo la lupa de la Biblia, de que están practicando cualquier otro tipo de enseñanza, pero bueno, no son bíblicos, no son cristianos. Pero bueno, ellos se autodenominan cristianos y también enseñan el Espíritu Santo, ¿sí? El problema está ahí justamente, que enseñan el Espíritu Santo, pero le enseñan de acuerdo a lo que, bueno, ellos creen que es el Espíritu Santo. Y algunos lo pueden enseñar como enseña realmente la Biblia, que es una persona, y otro como una cosa o una fuerza activa, como lo están diciendo, ¿no? También tenemos, por ejemplo, otras organizaciones religiosas que también abusan y pretenden ponerle nombre al Espíritu Santo, ¿no? En este caso, solo Jesús, dice Jesús Padre, Jesús Hijo y Jesús Espíritu Santo, ¿no? Eso no lo vemos en la Biblia. El Espíritu Santo se ha reservado para sí el nombre y nosotros lo conocemos por el título de el Espíritu Santo, ¿no? Bien, también hay que tener en cuenta que Cristo es el centro de la Biblia, que Él es el tema principal. Esto no significa que el Espíritu Santo es desplazado, ¿no? En muchas congregaciones actuales se habla muchísimo del Espíritu Santo, pero lo muestran, por ejemplo, en las carismáticas, muestran, por ejemplo, un Espíritu Santo que tiene una especie de poder que le lleva a la persona a estar como en un éxtasis, ¿no? Como estar en un jolgorio también de alegría. Le lleva, por ejemplo, a decir, bueno, se ha creado una atmósfera del Espíritu Santo. Y es algo como místico, ¿no? Y muy espiritista, no es espiritual, es espiritista. Bueno, ese es otro abuso también que hacen algunas organizaciones religiosas en cuanto al Espíritu Santo. Y por supuesto que están totalmente desconociendo y están cayendo en graves faltas heréticas, ¿no? Cristo es el centro de todo, eso hay que tener en cuenta, pero el Espíritu Santo es quien nos lleva a Cristo, tienen diferente tipo de ministerio, ¿no? Cada uno, ¿sí? ¿Qué sucedería si nosotros cambiáramos el orden establecido por Dios de acuerdo a las personas de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por ejemplo, si sacamos a Cristo del medio y ponemos al Espíritu Santo y le damos toda la autoridad y como hacen muchas otras partes, tratamos siempre de hacer más brillar al Espíritu Santo que a nuestro Señor Jesucristo, se comienza, por supuesto, a suceder todo un problema, es una verdadera confusión, y eso es lo que sucede en estas congregaciones cuando se pone al Espíritu Santo en un lugar que no corresponde. El que ha muerto
se ha sacrificado por nosotros en nuestro Señor Jesucristo y no el Espíritu Santo. Y esto no quiere decir que estamos nosotros degradando o demereciendo al Espíritu Santo, no, 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 para nada, sino que hay que entender que cada uno tiene su ministerio y los tres, tanto Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, son una misma persona y están a un mismo nivel en cuanto a la parte espiritual, ¿no? Veamos un poquito más otros versículos que también está acá en Juan, y vamos a ir al capítulo, 16. Vamos a leer el versículo 13 y 14 que dice: pero cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Bueno, el Señor Jesús acá está hablando. El versículo 14 es clarito cuando dice que Él me glorificará. Vuelvo a repetir, eso no significa que estamos presentando una jerarquía, sino que es el oficio, es el ministerio por el cual el Padre Celestial le ha placido en su voluntad que sea así. Entonces el Espíritu Santo se glorificará o se glorifica en lo que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo hace? Bueno, llevando a cada cristiano en espíritu y en verdad a adorarle, por ejemplo, a estudiar su palabra, a comprender todo esto, a que aquellas personas que van a predicar el Evangelio a diferentes lugares o los que están en los púlpitos predicando, también ahí se glorifica a Cristo y es el Espíritu Santo quien está, por supuesto, operando ahí a través de estas personas. Vamos a dejar por ahora este estudio. Espero realmente que podamos continuar más adelante, ¿sí? Pero quisiera tocar este punto antes de terminar. Sí, bien, el individuo que continuamente, y con esto vamos a terminar, el individuo que continuamente habla acerca del Espíritu y omite al Hijo demuestra que realmente no tiene el Espíritu Santo. Y si no tiene el Espíritu Santo, entonces no es salvo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que justamente estaba diciéndole al comienzo. Aquellos que constantemente están hablando del Espíritu del Santo, el Espíritu hizo esto, el soplo del Espíritu Santo, y que cae fuego del Espíritu Santo y desciende el Espíritu Santo y todo es eso. Hay extremos de personas que cuando escuchan un estudio de esta naturaleza o en una congregación más ortodoxa, más fundamentalista, se cantan solamente himnos y hay un orden diferente a lo que son esta iglesia carismática, llegan a decir aquí no está el Espíritu Santo. O por ejemplo a personas que comienzan a enseñar diferente, en este tono de enseñanza, dicen no tienen el poder del Espíritu Santo o no tienen la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque justamente ellos dicen que la unción, el poder, todo, o que desciende el Espíritu Santo en la congregación, es todo un bullicio, todo un jolgorio o un éxtasis total, ¿entiendes? Por eso que decimos nosotros que aquel individuo que ciertamente está hablando todo el tiempo acerca del Espíritu Santo y omite al Hijo, demuestra que realmente no es un nacido de nuevo y no tiene el Espíritu Santo. Hermano, vamos a continuar Dios mediante en los próximos videos estudiando y analizando lo que es esta doctrina del Espíritu Santo, conocida teológicamente como neumatología. Y espero realmente que podamos nosotros aprender este tipo de enseñanza fundamental de la Iglesia de Cristo. Que el Señor les bendiga.